Bienvenidos a esta continuación. Bien, entonces hablábamos sobre el tema de los mitos del Blackjack, en el cual nosotros ya vimos los 4 primeros mitos. Vamos a repasar rápidamente. El primer mito, como les dije, fue que un contador de cartas o un jugador avanzado ganaba en todas las rondas que jugaba, lo cual es falso, dado que nosotros tenemos una ventaja ligera a lo largo del tiempo. Vamos a ganar un poco más que el casino respecto a las rondas. Bien, no es que ganemos todas las rondas. Segundo era que, bien, como segundo punto teníamos el tema de que solo las personas súper inteligentes que van al MIT aplican el sistema. No, es falso también. Es un sistema manejable, no es tan difícil. Bien, el tercer mito era sobre el tema de aprovechar la racha o irse. Y el cuarto que... Bien, mientras escuchamos Expose, entonces el tercer y cuarto punto era que los jugadores se basan en emociones o creencias, ¿no? Expose renegando por perder. Bueno, aprovechar la racha o irse cuando estás ganando. Temas que no son comprobables. Bien, entonces vamos a terminar esto con el tema de los mitos, ya para entrar en materia sobre el conteo de cartas, el sistema que se utiliza y también los requisitos que uno tiene que tener, tanto con el sistema y el perfil de jugador. Bien, rayos, le están haciendo 21 expos por... Yo también estaría así. Bien, quinto. Bien, entonces, como quinto mito, tenemos que contando cartas o siendo un jugador avanzado, voy a rápidamente ganar mucho dinero. Bien, eso es falso. Ganas mucho dinero, pero en el largo plazo. O sea, puedes ganar mucho y eso está directamente relacionado a cuánto tiempo pasas en las mesas de Blackjack. Mientras más tiempo pases en las mesas, más ganancia vas a tener. Bien, no es algo que funcione en 3 meses si ya estás millonario. No es una vida de lujo, no es una vida de limusina, no, no es así. Bien, ganamos, nos conviene jugar el mayor tiempo posible, porque nuestra ventaja en el tiempo se va volviendo exponencial. Bien, entonces, como quinto mito, ¿me hará rico, millonario en 3 meses o al corto tiempo? No, es falso. Podemos ganar mucho dinero si jugamos más a lo largo del tiempo. Bien, el sexto mito es tal vez lo que las películas o series le han implantado el miedo a los jugadores. El sexto mito es que si me descubren voy a ser golpeado, me van a golpear los casinos, la seguridad de los casinos, voy a pasar el tiempo en prisión, es ilegal contar cartas. Bien, el tema que este mito lo implantan mucho las películas porque tienen que ser emocionante el tema del conteo de cartas, porque en sí es un mundo algo aburrido, vamos a decirlo. Bien, no es tan emocionante. Eso de que te golpean, te buscan los pitboss, es más un tema de Hollywood. Bien, entonces, este es un mito que viene básicamente de las películas y las series. Bien, entonces, entonces el tema sería este. El mito, si me descubren que cuento cartas o soy un jugador avanzado, me van a golpear, los casinos me van a vetar, voy a ir a prisión, es falso. Bien, tal vez en los 70, no, en los 70, sí, en los 60 a los contadores de cartas los golpeaban. Sí, no había tantos derechos. Bien, pero ahora, en la actualidad, tenemos muchos derechos. Nadie nos puede tocar, no nos pueden poner un dedo encima. Claro, los casinos, al ser negocios privados, nos pueden restringir el acceso, pero hasta ahí nomás llega. Bien, no te pueden detener, no te pueden golpear. Bien, a lo mucho te banearán o te retirarán. Bien, entonces, el sexto mito que me descubren, me golpean,
o voy a la cárcel. Falso. Es un tema de Hollywood nada más. Bien. El séptimo mito, y yo considero que es el último, es el famoso flujo de las cartas. Bien, no sé si algunas veces alguno de ustedes habrá ido al casino. Bien, se sientan, van a jugar y los que ya están jugando les impiden el juego, diciendo no entres porque vas a cambiar el flujo, vas a hacer que el dealer tenga mejores manos. Bueno, y para tu mala suerte, juegas, abres una postura más y el dealer empieza a ganarles. Y todos te miran mal, ¿no? No es que te insulten. Bueno, te miran mal, te tratan como peste porque cambiaste el flujo de las cartas. Bien, esto también es una creencia porque en sí molesta perder. Y el blackjack en sí, si tú juegas sin un sistema, es un juego perdedor. El blackjack es un juego perdedor. Si tú juegas a lo que tú crees, vas a perder. No hay como ganar. Es más frecuente que pierdas a que ganes. Claro, va a haber días que ganes, pero más son los días que pierdas. Entonces, los jugadores tienen que echarle la culpa a alguien. Bien, por eso creen en eso del flujo de las cartas. Bien, o es a ti o también a los dealers les gusta insultar. Yo lo he visto mucho, que le insultan a los dealers. Los dealers no tienen nada que ver en este tema. Pero bien, es un mito que los gamblers tienen, ¿no? Cambiar el flujo de las cartas. En sí no hay nada matemático en eso. Bien, entonces esos son los mitos más grandes que hay en el blackjack. Escuchan a Expose de fondo, apostando como todo gambler. Bien. Bien, entonces con este tema de los mitos cerrados, ya vamos a entrar a materia. Les voy a dar un adelanto. Les voy a dar un adelanto de qué es lo que se viene. Bien. Entonces, están viendo ahorita mi Word. Ya. Les voy a dar la clave, vamos a decirlo así. Les voy a dar la clave. Oye, Split Aces. Señor Split Aces, ¿ya? Vamos a meterle primero requisitos de, de juego. Ya. Les voy a dar un adelanto de lo que en sí les quiero enseñar. Bien. Bien. Y el quinto, vamos a ponerlo así. El quinto lo quiero guardar. Bien. Entonces, si estás viendo la transmisión en directo, bien, entonces, como adelanto, ustedes me pueden decir, alguien me puede decir, Split Aces, quiero ser un jugador avanzado de Blackjack. ¿Qué debo saber? ¿Qué debo hacer? Bien, hay 5 cosas que tienes que manejar a la perfección para ser un jugador avanzado de Blackjack. Bien, las 4 primeras son fundamentales, eso ya te va a hacer un jugador fuerte. Y la quinta es ya si quieres llegar a un tema de nivel profesional, vamos a decirlo. Pero que también es muy útil y te hará ganar más. Pero bien, si ustedes me preguntan o alguien me pregunta, señor Split Aces, quiero ser un jugador avanzado, ¿qué hago? Bien, necesitas estos 4 requisitos básicos. Bien, el quinto lo voy a develar ya tal vez en las últimas sesiones porque no quiero que se haga muy conocido el quinto requisito. Porque cualquier casino lo puede ver. Bien, entonces, volvamos. Señor Split Aces, quiero ser un jugador avanzado de Blackjack. ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito aprender? Bien, el paso número 1 y el más básico es saber el tema de la estrategia básica.
Vamos a ponerlo aquí grande. O sea, ustedes me preguntan, señores Playdays, quiero ser un jugador avanzado de Blackjack. Ya, de los 4 requisitos, este es el más básico. Sabiendo esto, ya eres un buen jugador de Blackjack. Solo con esto, la estrategia básica. Más adelante, ahora en el video, voy a decirles un poquito más a detalle de esto. Pero bien, con la estrategia básica... Me disculpan un momento. Bien, entonces, volviendo al tema. Para ser un jugador avanzado necesitas 5 requisitos de sistema de juego. El primero, estrategia básica. Con la estrategia básica ya vas a ser un jugador bueno. Solo con esto. No vas a tener un sistema ganador, pero es el primer paso, es el pilar de todo. Bien. Y con esto, al ser un buen jugador, bueno, vas a reducir la ventaja del casino al mínimo, a su mínima expresión, que es 0.5%. Bien. Continuemos entonces. Bien, señor Speed Aces, ya dominé la estrategia básica. Ahora, ¿qué sigue? Bien, el siguiente paso es dominar el conteo de cartas. Conteo de cartas que se puede basar en un sistema. Hay muchos sistemas, más precisos que otros, más difíciles que otros. Bien, el más famoso que hay es el High-Low. Bien, pero hay sistemas más precisos y más difíciles. Pero claro, también va a llevar un tiempo mayor aprenderlos. Lo que voy a enseñar es el sistema High-Low, que es lo suficientemente fuerte para darte ganancias. Y creo que es el sistema más famoso que hay. Tenemos que agradecerle a Edwin Thor por eso, porque nos dio la clave de entrar a un sistema ganador. Bien, entonces, ya dominaste la estrategia básica, ya seleccionaste el conteo de cartas. Ojo, si ustedes van al tema del conteo, pueden elegir el sistema que ustedes quieran. Bien, el High-Low es nivel 1. Hay nivel 2, que es por ejemplo el Zen Count o el High Up. Bien, que le da más valores a las cartas. También está el tipo... Bien, entonces, ya tenemos los dos requisitos. Bien, estrategia básica y conteo de cartas. Bien, ahora, señores Pleiadios, ya dominé la estrategia básica. Ya sé el conteo de cartas de acorde al sistema High-Low. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora te toca masterizarte en saber el conteo real. Que esto depende de las barajas del zapato en el juego de Blackjack que estés jugando. No es lo mismo jugar 8 barajas que 6 barajas que 2 barajas o 4. Bien, hay que saber tantear a simple vista con cuántas barajas estás jugando. Porque es importante saber el conteo real, porque aquí es donde nos indica cuál es la ventaja que tenemos en ese preciso momento. Bien, entonces es importante. Es clave, por eso es parte de los 4 pilares que pongo. Bien, entonces, ahora, ya, señores Playdays, ya aprendí estrategia básica. Ya, el conteo de cartas ya lo sé, sistema High-Low. El conteo real también sé cómo sacarlo. Y sé estimar bien cuántas barajas hay en el juego. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue como parte final? Es el bet spread. Que el bet spread es cómo nosotros vamos a apostar de acorde a la ventaja que tenemos. Bien, como tenemos más ventaja, apostamos más. Cuando la ventaja la tiene el casino, apostamos menos. El tema del bet spread es saber cuándo y en qué momento apostar más, y tiene que estar relacionado a cuánto porcentaje de ventaja tenemos. Bien, no es que tenemos una ligerita ventaja y vamos a meter
la apuesta máxima. No, no es así. Las apuestas van de acorde a la ventaja que tenemos en ese momento. Bien, con estos 4 pasos ya tienes un juego ganador asegurado. El quinto, que lo voy a revelar ya tal vez a alguien que le interese que continúe, lo estaré revelando ya las sesiones finales, porque esto repotencia todo lo que está atrás. Bien, no es algo independiente, sin embargo, te ayuda a ganar más. Bien, entonces esos son los 4 requisitos base que uno tiene que tener para ser un jugador avanzado. Bien, ¿quieres ser un jugador avanzado? ¿Quieres contar cartas? ¿Quieres ganarle al casino? Esto es lo que tienes que seguir. Estrategia básica perfecta, conteo de cartas perfecto, conteo real perfecto y bet spread perfecto. Bien, eso es lo que yo voy a enseñar. Ya, ahora, este es a nivel de juego, pero nosotros no somos robots, somos personas. Y hay un perfil de personas a quienes yo no les recomiendo entrar a este mundo. Bien, tal vez con 4 me pasé, pero bueno, vamos a ver cuántos son. Ya, si tú eres una persona, un gambler, no te recomiendo contar cartas, de verdad. No ser, vamos a poner, no ser gambler. Bien, si eres un gambler, un apostador que le gusta recibir la dopamina de las apuestas, no te recomiendo contar cartas. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos al casino a jugar blackjack. Nosotros estamos yendo a ganar dinero. Bien, y cuando entiendas este sistema, ya se te es más difícil alegrarte porque cada decisión que tú tomas es la matemáticamente correcta. Ahí no hay emoción, no es que tú te dejes guiar por los instintos. No, nada de eso. Por eso, si te gusta recibir la dopamina de las apuestas, este no es un sistema para ti. Bien, entonces el perfil de jugador es no ser gambler. Y una vez que estés en las mesas, no puedes ser gambler. Todas las decisiones ya están analizadas. No puedes ir en contra de las decisiones. Porque si vas en contra de las decisiones, bien, toda la ventaja, todo lo que has aprendido, se va al tacho. Así de simple. Bien. Entonces, primero, no ser un gambler. Segundo, tienes que ser... Bien, como segundo requisito de jugador, tienes que ser disciplinado. ¿Qué quiero decir con esto? No es que aprendes y ya estás listo para ir al casino. No, tienes que practicar mucho, perfeccionarlo en casa, para recién probarte de alguna manera que ya lo sabes hacer bien y recién saltar al casino. Esto de ser disciplinado tal vez no es algo, no es una cualidad que muchas personas tienen. Bien, es sencillo procrastinar, ¿no? Cuando estás aprendiendo algo, desviarte. Bien, es una cualidad que tenemos que desarrollar. O bueno, las personas que quieren aprender en este mundo tienen que desarrollar. Tienen que ser muy disciplinados, seguir las decisiones, llevar un entrenamiento inclusive. Porque todo tiene una razón. Miren, si ustedes no dominan bien uno de los pasos anteriores, por ejemplo, ustedes me dicen, oye, Split dices, yo ya dominé la estrategia básica. El conteo de cartas lo sé. El conteo real también. Y el bet spread sí, más o menos. Bien, ¿me sirve esto? No, no te sirve. Tiene que ser perfecto. Todo lo que haces tiene que ser perfecto. No puedes simplemente jugar estrategia básica. Porque con la estrategia básica, aún así, estás en desventaja. Bien, el conteo de cartas tienes que llevarlo al cual. No puedes cerrar una. Porque en el momento que vas cerrando, ya no puedes calcular cuál es la ventaja que tienes en ese preciso momento. Bien, y eso afecta tu bet spread
porque si no sabes cuánta ventaja tienes, no sabes qué monto apostar. Bien. Bien, entonces como tercer requisito para ser un jugador bueno a nivel de perfil, hay una frase que Colin de Blackjack Apprenticeship dice mucho, que el conteo de cartas es una maratón, no es una carrera de velocidad. Tienes que ser paciente, no vas a ganar mucho dinero en el corto plazo. Nosotros ganamos en el largo plazo. Tal vez te tome 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo de qué también juegas, cuál es tu bet spread para ver las ganancias. Bien, tienes que ser paciente y seguir todo el sistema que tienes. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Cuál es el otro perfil? Bien, tienes que tener una psicología fuerte. Porque este es tal vez uno de los requisitos de perfil más importantes. Tienes que tener una psicología fuerte. Porque va a haber manos que vas a perder, inevitablemente. No puedes engañar a a la matemática. Bien, tienes que manejar eso. No puedes dejar que las emociones te invadan. No puedes, digamos, reaccionar mal en la mesa porque te haces una mala fama a ti. Ya no vas a ser olvidable. Bien, del mismo modo, tienes que manejar el tema de que cuando vas perdiendo tienes que seguir jugando perfecto. Del mismo modo, va a haber días, bueno, días no, todos los días son solitarios, porque nadie en el casino sabe lo que haces y no puedes decirlo. Bien, es importante no decirlo. Si ya tienes un sistema que te ha costado, bueno, no trates de impresionar al dealer o a los otros jugadores. No lo digas. Es más, yo iría más allá. Ni siquiera digas que sabes estrategia básica. A los casinos no les gusta que las personas piensen. A los casinos les gusta que las personas se emocionen. Porque al ser emocionales, pierden más. Bien, es por eso que uno tiene que tener psicología fuerte. Estos puntos, tanto del sistema como del perfil de jugador, más adelante en otras sesiones lo voy a hacer más preciso. Bien, pero a modo de resumen, señor Split Aces, quiero ser un jugador avanzado de Blackjack. Bien, aprende estrategia básica, juégala perfecto, aprende a contar cartas perfectamente, según el sistema que tú quieras. Yo voy a enseñar el high-low. Aprende a hacer el conteo real y ten un buen bet spread. Cada uno es todo un mundo. Cada uno de estos pasos es todo un mundo. En las sesiones más adelante voy a detallar cómo, eh, cómo perfeccionar cada uno. Y de acuerdo a la situación que uno está. Por ejemplo, en mi región hay blackjack que varían de reglas con los de Estados Unidos, digamos. Y eso depende a la región en la que estés. En Europa, por ejemplo, está el No Hall European, que como vimos en las reglas del House Edge en la primera sesión, es de las reglas más nocivas que hay. En Estados Unidos lo que está fuertemente arraigado es el dealer hits of 17. El dealer pide con 17 suave. O sea, va a depender de las reglas a las que tu juego va a ser aplicado. Bien, todo esto varía de acorde al juego al que tú vas. Bien, eh, bueno, creo que eso sería todo. Ha quedado bastante corto el live. Bueno, a las personas que vean el video, estos son los puntos que voy a ya tocar más adelante, ya entrando en materia. Bien, pero es importante desmentir los mitos. Todo lo que he hecho hasta ahora está relacionado. Son las instrucciones previas. Bien, todo lo que hice, todo el contenido que hice hasta ahora está relacionado. Primero les mostré cómo derrotar al Blackjack no, perdón. Primero les mostré el tema de la ventaja del juego, cómo está diseñado el juego y cómo se le puede ganar.
No, ¿cómo se le puede ganar? No. O sea, cómo está diseñado el juego y cómo afecta las reglas, todo eso a los jugadores. Bien. Entonces, todo está relacionado. Todo el contenido que he hecho está relacionado. Bien. Como sesión uno vimos el diseño del juego. ¿Cuánta desventaja tenemos? Como sesión 2 vimos el tema de la varianza. Que cada mano matemáticamente ya nos indican cuánta es la probabilidad de victoria y de derrota. Bien, como tercera sesión vimos el tema de los mitos, de las creencias, para ya olvidarnos de ello. Bien, nosotros no nos dejamos guiar por las emociones. Todas las decisiones que tomamos son las matemáticamente correctas. Bien, ahora vamos a entrar ya a materia. Vamos a aprender de este mundo y bueno, va a ser orientado a las personas que quieran. Tal vez haga un live que vaya orientado netamente a, o sea, a las personas que no les guste o tal vez no quieran. Porque ser un jugador avanzado no es para cualquiera. Como ven en el perfil del jugador, ya hay varias personas van a ser separadas, ¿no? Por ejemplo, las personas que quieren recibir dopamina de las apuestas, no las recomiendo, porque no la van a tener. También, las personas que no son disciplinadas y piensan que esto es algo fácil, sencillo, no, no es tan fácil. Es manejable, es que sencillo también es una palabra muy, ¿cómo decirlo? No es tan preciso. Bien, o sea, tienen que ser disciplinados, tienen que aplicar el sistema todo el tiempo. Tienen que ser pacientes. Que tal vez haya personas, oye, yo ya aprendí, ejecuto mi sistema, pero no veo ganancias, ¿no? Y bueno, al corto plazo, muy probablemente no las tengo. El tema es en el largo plazo. Y como perfil del jugador, la psicología fuerte. Bien, porque si no manejas una psicología buena, ya no vas a jugar Blackjack perfecto. Vas a cometer errores, entonces al cometer errores, tu ventaja que tienes sobre el casino se va. Bien, entonces ya con estos temas tocados, voy a dar fin al live. Los clips los subo a TikTok. Pero bien, entonces, como resumen, ¿quieres derrotar al casino? Aquí está tus cuatro pilares. Estrategia básica, conteo de cartas, conteo real y bet spread. El quinto lo voy a compartir tal vez a las personas, ya que me escriban por interno más adelante, porque esta información no quiero que los casinos lo tengan. Bien. Y como perfil de jugador, no ser un gambler, ser disciplinado, ser paciente y psicología fuerte. Bien, el blackjack, el conteo de cartas en el blackjack no es una carrera, es un maratón. Nos conviene jugar a largo plazo. Bien, entonces los que quieran entrar a este mundo, vayan aprendiendo estrategia básica y apréndanla perfectamente. Más adelante les voy a dar mi método, como yo aprendí la estrategia básica fácil, porque en un fin de semana lo pueden aprender. Y bueno, lo voy a compartir. Voy a tocar ya estos temas más a detalle para que un jugador pueda ser un jugador avanzado y pueda sacar dinero del casino. Bien, vamos a convertirnos en máquinas jugadoras de Blackjack perfecto. Ah, casi se me olvida algo. Sí, esto es importante. Como requisito de juego, también tienes que ser un buen actor. No puedes ir a la mesa de Blackjack a sentarte como un robot porque te van a descubrir. Bien, estos son entonces los pasos. Bueno, esto mejor lo borro. Esto mejor más adelante lo toco. Bien, entonces eso sería todo. A modo de bonus track, ya para cerrar el tema, el live de hoy,
Bien, les voy a enseñar con números, o bueno, con un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el expected value de cada uno? Bien, vamos a calcular entonces, vamos a recordar la primera sesión sobre el House Edge. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo juego, a ver, vamos a hacer, juego Blackjack, bien, con 8 barajas, bien. El Blackjack el Blackjack paga 3-2. Bien, Dealer hits of 17. Hay surrender. Hay doble after splits. Bien, dealer hits, surrender, doble after splits. ¿Qué otra regla más? Ok, y vamos a... allá. Resplit for hands. Bien. Vamos a recordarnos esto. Paciencia, 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 que les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que les va a ser muy útil. Así ustedes van a calcular cuánto es el house edge que tienen en contra en su región. Bien. Giving, que es igual a house edge multiplicado por once per hour, que esto es multiplicado por monto. Ya. Bien. Entonces, a modo de bonus track, les voy a dar un ejemplo. Bueno, esto del Blackjack plaga 3-2 importante, pero no afecta al cálculo. Pero es importantísimo esto. El dealer pide con hits of 17. Surrender más 0.8%. El doubler after the split es más 0.14. Split. En double hits, no resplits. No, sí hay. Sí hay resplits, doble after splits. Ya. Bien. Bien, vamos a cranear estas reglas. Sí, ya, eso sería todo. Entonces vamos a ver.
Expose cuando pierdes un show de verdad. Bien, tardé un poquito, pero mejor tardar y aprender bien esto. Bien, a modo de bonus track. A modo de bonus track, les voy a dar esta información. Bien, recordando todo el tema, ya aplicándolo a un ejemplo. Bien, aquí yo, Resplay Daisies, les voy a dar un ejemplo de cómo calcular el expected value de su juego puntual. Bien, vayan a la primera sesión y vean cómo las reglas afectan el juego y también de acuerdo a las barajas. Pero bien, ejemplo concreto. Supongamos que yo quiero jugar Blackjack en un juego de 8 barajas. Bien, el Blackjack paga 3 dados y hay para reabrir manos. Bien, ¿cuál es nuestro house edge en contra? Bien, como jugamos 8 barajas, menos 0.57. Digamos que está también esta regla. El dealer pide con 17 suave. Bien, tenemos que restarle 0.21%. Pero nos dan reglas hacia nuestro favor. Hay surrender, rendirse, y hay double after splits. Bien, que hace que nuestra ventaja vaya un poquito. Y el house edge final es 0.56%. Esa es nuestra desventaja en el juego. Bien, entonces, ¿cuánto estoy perdiendo en este juego por hora en el casino? ¿O cómo calcula el casino cuánto dinero va a sacar de mí? Bien, nuestro house edge multiplicado, digamos, por runs per hour. ¿Cuántas rondas juego en una hora? Digamos que 50. Esto varía de acuerdo a lo que ustedes juegan. ¿Y cuánto apuesto en promedio? Digamos $15. Entonces, matemáticamente, estamos perdiendo en este juego $4.2 por hora jugado. Bien, esto varía. Si tú juegas más rondas, pierdes más. Si apuestas más, pierdes más. Y ahora, esto es lo más clave. Este es el house edge si tú juegas estrategia básica perfecta. Porque si tú juegas estrategia básica no perfecta, o peor aún, tienes tu propia estrategia, bien, olvídate, no es 0.56. El house edge, vamos a poner el house edge sin basic strategy, varía entre 2 a 5%. O sea, si no sabes estrategia básica, imagínate cuánto dinero de más pierdes aquí. Ahora, otro tema también importante. Imagínate si tú juegas Cybets, por ejemplo, 21 más 3, ¿no? O que las 3 cartas hagan una escalera, esa basura que ven en Blackjack Online. Bien, con Cybets, la ventaja aún todavía se incrementa más. Aproximadamente un 5 a 15%, dependiendo del Cybet. Bien. O sea, si ustedes juegan estrategia básica perfecta, este es su house edge, el menor que hay. Pero si ustedes no saben, bien, varía de 2 a 5% en contra. Y si juegan Cybets, añaden eso de 5 a 15%, dependiendo qué Cybet jueguen. Y eso sería lo que pierden por hora. Pero si juegan estrategia básica perfecta, esto es lo que están perdiendo por hora. Oye, pero me has dicho que con estrategia básica yo ya soy un jugador bueno. Sí, eres un buen jugador, pero aún no tienes un sistema ganador.
Ese es el tema. Ahora, ¿cómo calculo esto a mi favor? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero este es a modo de bonus track, a modo de ejemplo. Bien, repasemos. Quiero jugar Blackjack y estas son las reglas. Este es mi House Edge básico. 0.56% de acuerdo a estas reglas. Si yo no juego estrategia básica perfecta, ya, mi House Edge es de 2 a 5% negativo. Bien, y si juego Cybets, peor todavía. O sea, ya no voy a estar perdiendo 4.2 dólares por hora. Fácil estoy perdiendo 10 dólares por hora o más. Bien, es por eso que es importante aprender estrategia básica perfecta. Bien, déjenme su opinión en los comentarios o en los clips que hago sobre qué punto quisieran saber más. Estas reglas, estos porcentajes, yo ya los pasé en la primera sesión, en el libro donde vimos, no, inclusive en TikTok están mis clips. ¿Cómo afecta cada regla hacia el porcentaje de ventaja? Bien. Bien, entonces eso sería todo, toda la sesión. Creo que sí he dado ya información más en materia, pero bueno, ya el tema va a venir de las personas que quieran aprender. O bueno, yo voy a dejar la información hasta este punto, ¿no? Hasta el bet spread. El quinto, ya si alguien quiere saber más, por interno lo podría compartir, pero no lo quiero subir porque bueno, cualquier persona lo puede ver y no es lo ideal. Pueden ver tanto personas que quieren jugar como los casinos. Y no me gustaría eso. Bien, eso sería todo. Aprendan estrategia básica, les recalco, es lo más importante, lo más básico que tienen que hacer. Y bien, suerte con eso y escríbame cualquier inquietud. Split Aces, despidiéndose.